¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable, su programa de salud. En el día de hoy vamos a tocar un tema que parece poco común, que ha estado en nuestras vidas en los últimos 2 años de encierro que tuvimos y que, bueno, la historia marca la importancia del tema que vamos a desarrollar, que es el lavado de las manos y la prevención en distintos tipos de enfermedades. Muy bien, esto se remonta ya a la década del 19, en donde un médico húngaro, el doctor Semmelweis, nacido en 1818 en Hungría, médico obstetra, cirujano, que él observaba por los hospitales por donde andaba e intervenía, que había posterior, 6 semanas después, a un parto, una gran mortalidad, tanto de madre como de los hijos. Y él observaba que eso se debía, o presumía en ese momento, que se debía a cómo se procedía previamente a intervenir a una mujer para parir. En aquellos tiempos, la práctica y el desconocimiento, obviamente, hacía que se los veía a los cirujanos y obstetras de aquel momento, previo a entrar a cirugía, ¿sí?, afilar los bisturíes con en la suela de los zapatos y después entrar a quirófano y operar. Entonces él propuso que había que lavarse las manos, ¿sí?, con agua y jabón previo a esa intervención. En ese momento, todo el entorno médico europeo, por supuesto que se puso en contra y lo aisló, lo trataban de loco y que un desquiciado total. Y bueno, y así fue manteniendo ese estatus en el círculo o en el ámbito médico. Luego logra que en los hospitales se instalen bachas para que fuera de las salas de clínica y de los quirófanos, para que los médicos, antes de entrar a operarse o después de revisar los pacientes, se lavaran previamente las manos con agua y jabón. Y con eso vieron, allá por los años 1850, ¿sí?, que después de todo ese proceso y todos esos años que se instalaron en estas prácticas que no todos los médicos utilizaban, la disminución de la mortalidad en estas casas, en estos hospitales, en casi un 20% promedio. En ese momento, la cantidad de muertos previo a esta práctica tan sencilla que era el lavado de manos, ¿sí?, hacía que a los hospitales se los llamara la casa de la muerte o los hogares de la peste, por la gran mortalidad materno-infantil. Bueno, este doctor, este húngaro, muere en 1850 y por supuesto que ahí, pasado el tiempo e incorporando el hábito del lavado de manos, en el seguimiento se observa que lo que él pregonaba y había observado, porque en aquel momento la observación de muchos fenómenos de todo tipo, y a esto no escapa la medicina, ¿sí?, en el tiempo, por supuesto, demostraron que se redujo drásticamente la mortalidad materna con esta sencilla práctica del lavado de manos. Transpolada a nuestros días, hoy se sabe que el 50% de las diarreas infantiles y el 25% de las infecciones respiratorias se debe al no lavado de manos, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que en la población mundial, casi un tercio de la misma no tiene las condiciones de agua potable o de infraestructura para lavarse las manos, con lo que ustedes imaginarán lo que implica eso desde el punto de vista de la salud pública para aquellas personas que viven en este tipo de situaciones, que generalmente son las más vulnerables, en los países más pobres, y que bueno, esta
Esta práctica llegó a nuestros días con el COVID, en donde también se demostró que el lavado de manos, ¿sí?, ya sea con agua o alcohol en este caso, pero con agua y jabón, era tremendamente efectiva y necesaria para disminuir la contagiosidad y que esto persistiera en el tiempo. O sea que partimos de allá de 1800, estamos en el 2023 y esa sencilla práctica sigue vigente y demostrando que el lavado de manos es una práctica que debe incorporarse prácticamente en forma rutinaria, no cada 5 minutos, hay que hacerlo después de determinados tipos de actividades que uno va a salir. Si uno salió y llevó una bolsa de basura para que la deje para que pase el basurero y la lleve, si uno ha estado en contacto con ropa sucia, o se ha estado trabajando en el jardín o en el campo y recién llega a la casa, hay que lavarse las manos. Si ha estado trabajando con animales o ha estado acariciando las mascotas y está por sentarse a comer, hay que lavarse las manos, ¿sí? Entonces, esas son prácticas muy importantes que hay que hacerlas con determinadas actividades previas que uno va a realizar y que ustedes van a ver, ¿sí?, ese listado que va a aparecer mientras yo les estoy diciendo esto, para que vean y tomen conciencia y lo apliquen, porque disminuye esto la aparición de enfermedades infecciosas que a veces suelen terminar con la muerte de los pacientes. Así que tengan en cuenta esto, y esto se conmemora todos los 15 de octubre. Desde 1980 la Organización Mundial de la Salud ha determinado que se conmemore el Día Mundial del Lavado de Manos. Como siempre digo, una fecha de esta naturaleza se impone para concientizar y educar a la gente de la importancia de esta práctica, en este caso, como otras fechas que analizaremos más adelante, para concientizar, educar y adquirir hábitos saludables y con el objetivo de tener la prevención adecuada para evitar infecciones. El 50% de las diarreas infantiles, el 25% de las enfermedades respiratorias están relacionadas con este hábito cuando no se aplica correctamente. Vamos a ir a la primera pausa y continuamos con el programa. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Consultas, electrocardiogramas, monitoreo de presión arterial de 24 horas, ecodoppler cardíaco y vascular, ergometría, holter cardíaco, chequeo post-COVID, valoración prequirúrgica. Consultorio de Cardiología, Dr. Jorge Luis Álvarez. Octubre Rosa. Una de cada 8 mujeres padece cáncer de mama. Llegar a tiempo puede salvar tu vida. Hacete el autoexamen y no dejes de consultar con tu médico de confianza. Prevenir, diagnosticar, tratar. Está en tus manos. Muy bien, continuamos con el programa. Estamos en octubre, habíamos hablado del 15 de octubre. Bueno, el 19 de octubre es el Día Mundial del Control de Mamas, ¿sí? Es también un día que se conmemora para educar, para concientizar y para no olvidarse de que hay que hacerse los controles que corresponden, por supuesto, a las mujeres en particular, ¿sí? Y que lamentablemente con esto de la pandemia y este encierro eterno a lo cual fuimos sometidos durante la pandemia,
según los datos que transmite la Sociedad Argentina de Mastología, ha hecho que un 50 a un 60% de las mujeres deje de hacerse las mamografías en forma anual como corresponde o de acuerdo a las indicaciones y controles que venían haciéndose previo a la pandemia. También es importante decir que esto va a llevar, o están tomando que esta disminución de los controles o de haberse dejado de hacer los controles que hasta el 19 se venían haciendo, y había una franca control de la enfermedad, y el control temprano y la detección precoz de pequeños nódulos, ¿sí?, hacía que se actuara tempranamente y rápidamente con una curación entre el 85 y el 90% de esta patología, así logrando una efectividad y siempre apuntando a la prevención. Con esto del COVID y el cierre eterno, que fue un fracaso obviamente, y que por supuesto esto ha impactado en todas las patologías crónicas y en la prevención de enfermedades, ¿sí? Esto no escapa a las patologías crónicas no transmisibles, como la parte metabólica, la diabetes, la parte cardiovascular. Entonces, se prevé que va a haber más pacientes con alteraciones en la glucemia, va a haber más pacientes con patología cardiovascular. Se prevé que va a haber más pacientes, entre un 4 y un 7% más de cánceres de mama en los próximos años, debido a que se ha reducido, como les decía yo, entre un 50 y un 60% los controles que se venían haciendo anualmente o de acuerdo a las indicaciones médicas de acuerdo a cada paciente en particular. Recordar que como concepto general, ¿sí?, la mujer después de los 50 años, sin síntomas y sin antecedentes, por lo menos una mamografía anual debe tener. Si tiene antecedentes familiares directos, la mamá o la abuela con cáncer de mama como antecedente, los controles y las mamografías deben realizarse en forma un poquito más temprana. Eso va a ser indicado por los controles ginecológicos de rutina, en donde, de acuerdo al criterio médico, eso va a decidir el médico en ese momento, en qué momento comienza a hacerse la mamografía. Pero lo importante acá es la prevención. Si a mí me están llegando al consultorio pacientes que yo no veía desde 2019, que por supuesto el 2020, 2021 estuvieron todos guardados, no salían por miedo, pero sí seguían tomando la medicación, entonces van a hacerse las recetas, entonces estamos comenzando con los rechequeos de sus patologías. En el caso de la mama pasa exactamente lo mismo. Retome su control anual ginecológico, y va a tener que hacerse los estudios que ya hace más de 2 años que no se hace. Seguramente que dentro de esos estudios ginecológicos que se hacen, la mamografía es uno de los estudios esenciales y gold estándar para poder detectar precozmente y llegar a tiempo a un tratamiento que sea absolutamente efectivo, entre un 85 y 90%, como yo les decía, y como dicen las estadísticas de la Sociedad Argentina de Mastología. Entonces, insistir con los controles ginecológicos, volver al ginecólogo si usted en los últimos 2 años no fue, porque eso están marcando las estadísticas, y se teme que haya un aumento entre un 4 y un 7%, como yo dije, de incidencia más que previo a la pandemia de los cánceres de mama por este no control. O eventualmente, en estos 2 años que no se hicieron controles, ya seguramente la mujer, aunque esté asintomática y está iniciando un proceso, en estos 2 años que no se hizo control, seguramente cuando llegue el ginecólogo y se haga el control y se haga la mamografía, van a encontrarse con patologías o cánceres
que ya están más avanzados y que, bueno, eso implica una terapia mucho más agresiva, implica que la posibilidad de éxito sea mucho menor a los porcentajes que yo les decía si se la detecta muy precozmente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué sintomatología hay que tener en cuenta para acudir rápidamente al ginecólogo? Bueno, puede no tener síntomas, pero si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, de la madre o la abuela, por ejemplo, debe consultar a su ginecólogo. Lo otro, puede sentir puede palparse un pequeño bulto en alguna de las mamas. Lo otro es sentir dolor en una mama y en la axila, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta porque eso puede ser los primeros síntomas de que algo puede estar pasando. O si el pezón supura, también debe controlarse y concurrir al médico, al ginecólogo, para que completen los estudios y hagan las valoraciones correspondientes para el diagnóstico precoz y determinar qué significa esto. Todas estas cosas de las cuales no se hablan, de las cuales nos hemos olvidado porque seguimos hablando del COVID-19, que es importante que lo hagamos porque el COVID sigue estando presente y en algunos lugares del mundo hay rebrotes. En todo el país también sigue circulando las cepas, ¿sí? No se está hablando de cómo va a seguir la vacunación el año próximo. Faltan 2 meses para que termine el año y no se ha determinado. Únicamente Chile es el primer país en Latinoamérica que ha determinado que va a ser una vacuna combinada una vez al año para la prevención del COVID en Chile. Acá todavía de eso no se habla absolutamente nada. No sabemos cómo va a ser la vacunación para la prevención de que no vuelva un rebrote de COVID y cuáles son las vacunas que hay que colocarse, cuáles van a ser los esquemas de prevención y bueno, todas esas cosas tienen que ver. Y en este caso en particular, volviendo a la mama, al cáncer de mama, que en realidad es el tema que nos ocupa, pero como todo tiene que ver con todo, usted ve que llega todo, en este caso, al COVID, porque esto ha sido lo que ha desplazado y nos ha hecho perder tiempo, les ha hecho perder tiempo a los pacientes a llegar a los controles como corresponden para hacer una detección precoz. Entonces, vaya a su ginecólogo, si hace más de 2 años que no va, hágase los controles, si siente esos síntomas que yo les acabo de decir, o si se nota un bulto, ¿sí? Vaya, el autoexamen una vez por mes, por lo menos, ¿sí? Si nota algún bultito, alguna dureza, alguna cosa, consultar al ginecólogo y así llegar temprano al diagnóstico. Muy bien, espero que estos consejos y estas cosas hayan llegado y les haya gustado el programa. Nos vemos en 7 días.